Qué alegría tenerte de vuelta en Foxverso para seguir disfrutando de esta increíble aventura. Como siempre, queremos recordarte que esta historia es 100% ficción y que todos los derechos pertenecen a su autor original. Nuestro único objetivo es narrarla y compartirla con quienes disfrutan de este tipo de historias. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte a Foxverso, dejar tu like y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Y si eres de los que no pueden esperar para descubrir qué sucede después, en la descripción encontrarás más historias y contenido para que puedas seguir disfrutando de este universo. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y continuemos con la aventura. Capítulo 134. Capítulo 134 es precisamente porque sé que no puedo irme. Ya sabes, y aún así, es precisamente porque sé que no puedo irme. Raiden sacó suavemente su mano de la garra de Miko y en su lugar le dio unas palmaditas suaves en el hombro. Soy el electroarconte de Inazuma. Si huyó, ¿qué pasará con Inazuma? Pero no puedes ganar. Las lágrimas de Miko finalmente cayeron. Morirás. Hey. Si mueres, Inazuma estará acabado de todos modos. Ven conmigo, encontraremos otra manera, ve a Morax, ve a Barbatos, siempre hay una manera. No te quedes aquí esperando la muerte. Al verla llorar, la fría expresión de Raiden pareció derretirse por un momento. Levantó la mano y, usando el pulgar, limpió con cierta torpeza las lágrimas del rostro de Miko. No llores, Miko. Algunas cosas no son una cuestión de si uno puede ganar. Más bien, hay que hacerlo. No puedo huir. Detrás de mí están las innumerables luces de las casas de Inazuma. Su mirada pasó por la llorosa Yae Miko y la afligida Kuhou Sara, como si atravesara los gruesos muros de Tensukaku para ver las montañas y los ríos de Inazuma, una tierra que quizás no había comprendido realmente, pero que aún estaba decidida a proteger. No soy una deidad calificada. He dejado que mis súbditos sufran mucho. Pero al menos en este momento, déjame cumplir con mi deber final con esta espada en la mano. Viviré o moriré con Inazuma. Yae Miko la miró fijamente, mirando ese rostro que no había cambiado en 500 años, pero que ahora parecía increíblemente desconocido. Este terco artista marcial. Este idiota de clase mundial. Uf, Yae Miko se tapó la boca para evitar llorar en voz alta, sus hombros temblaban violentamente. Kuhou Sara ya estaba llena de lágrimas, inclinándose pesadamente en el suelo, su frente golpeando el suelo con un ruido sordo. Un silencio trágico llenó la sala. Raiden volvió a bajar la cabeza y continuó limpiando la hoja. Raspar, raspar, el sonido era lúgubre, como si estuviera tocando un requiem por su propio viaje hacia el final, jefe. Estamos aquí. Tensukaku está justo delante. Sonó la fuerte voz de Arataki Ito, teñida con una sensación de buscar crédito. Rompió el dolor sofocante dentro de Tensukaku. Arataki. Esa. La voz de Kuhou Sara tembló con extrema ira y humillación. Sus dedos agarraron con fuerza la contrahuella del arco y sus nudillos se pusieron blancos. Nunca había querido clavar una flecha en la cabeza de ese Oni de pelo blanco más que en este momento. Este era Tensukaku. El núcleo supremo de Inazuma. Que un matón callejero lo rompa y lleve a forasteros directamente a través de las puertas como un guía turístico que visita un lugar pintoresco. ¡Qué humillación! Si no mataba a este sinvergüenza, Kuhou Sara juró que no era una Tengu. Suficiente, Sara. La voz de Raiden sonó tranquilamente, cortando la casi explosiva intención asesina de Kuhou Sara. Si decide traicionar, debe sentir que algo anda mal con Inazuma. Y esto, es mi culpa. Levantó sus ojos morados. No había en ellos ira hacia el traidor, solo una soledad profunda, casi transparente. Kuhou Sara se estremeció. Todopoderoso Shogun. ¿Cómo pudiste tener la culpa? Siempre has estado protegiendo a Inazuma, has matado a innumerables dioses malvados, no es suficiente. Raiden la interrumpió, con un rastro de cansancio imperceptible en su tono. Soy un dios del mundo mortal. Si los súbditos sufren, es un incumplimiento del deber. Kuhou Sara abrió la boca, pero no pudo decir nada. ¿Qué podría decir ella? ¿Debería decirle al Shogun que está bien que la gente de Inazuma sufra un poco? ¿Debería decir que su estatus es tan noble que no necesita preocuparse en absoluto por asuntos tan triviales? Ella no podía decirlo. Solo pudo inclinarse pesadamente, su frente presionada contra el frío suelo mientras grandes lágrimas caían. Mientras tanto, Yae Miko ya estaba llorando tan fuerte que casi se quedaba sin aliento. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon.
Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 1 comment bote. Capítulo 135. Capítulo 135. Raiden vuelve conmigo para enfrentar el juicio. ¿Qué hora crees que es y todavía estás aquí reflexionando? Ya Emiko prácticamente se estaba volviendo loca, su rostro era un desastre de lágrimas y mocos, su imagen usualmente mantenida meticulosamente de un elegante Gurujie Chanicos. Se abalanzó hacia adelante, agarrando mortalmente el brazo de Ei como si se aferrara a una última pajita que le salvaría la vida, o como si intentara arrastrar una piedra obstinada. Vamos. Te lo ruego. Deja de actuar como un héroe trágico. Permanecer con vida es más importante que cualquier otra cosa. Si Inazuma se ha ido, puedes reconstruirlo, pero si te vas, todo está realmente perdido. Sollozaba con tanta fuerza que apenas podía respirar y sus orejas de zorro caían con indiferencia. ¿Qué haré si mueres? ¿Se supone que debo morir contigo? Raiden miró el rostro surcado de lágrimas de la dama zorro. Las comisuras de sus labios rosados se movieron ligeramente hacia arriba. Gracias, Miko. Lo siento, Miko. Antes de que su voz se apagara, su figura ya había desaparecido. Y entonces, ¡boom! Las increíblemente pesadas y enormes puertas de Tensukaku explotaron violentamente hacia afuera. Astillas de madera rotas, fragmentos de metal y mampostería salieron disparados como una lluvia torrencial, llenando el aire de polvo. Señor Rey, ten cuidado. Una figura blanca se lanzó entre la multitud a una velocidad que excedía sus límites habituales, dejando escapar un rugido confuso lleno de deseo de lucirse. Se enfrentó a la pieza más grande, un panel de puerta que silbaba hacia él, todavía envuelto en un débil relámpago, sin esquivarlo, y lanzó ambos puños hacia adelante. ¡Ja! Arataki Ito puso toda la fuerza de su cuerpo en ello y sus puños se estrellaron sólidamente contra el panel de la puerta. Estallido. El panel de la puerta salió volando en ángulo por su fuerza bruta, estrellándose contra un pilar cercano y rompiéndose en aún más pedazos. Sin embargo, el poder eléctrico residual perteneciente al Raiden Shogun en la puerta también surgió en sus brazos a través de sus puños. ZZZZZT. Destellos cegadores de electricidad explotaron en sus brazos y el aire se llenó instantáneamente con el olor a carne carbonizada. Las mangas de ambos brazos de Arataki Ito se convirtieron en cenizas y su piel expuesta se volvió negra carbonizada. Incluso se podía ver la carne enrojecida debajo. El intenso dolor hizo que las venas de sus sienes palpitaran y el sudor frío empapó instantáneamente su espalda. Pero apretó los dientes, puso rígido el cuello y reprimió un gemido de dolor, aunque su cuerpo no pudo evitar temblar ligeramente. Se dio la vuelta y dirigió una brillante sonrisa a los que estaban detrás de él, exprimiendo palabras entre los huecos de sus dientes. Mi señor, la puerta está abierta, el polvo se asentó ligeramente. Raiden estaba sobre las ruinas, espada en mano. El Musou Isin en su mano apuntaba diagonalmente hacia el suelo. Un rayo púrpura recorrió la hoja, emitiendo un zumbido violento. Avanzó paso a paso con paso firme. Con cada paso que daba, el elemento electro que la rodeaba se hacía más denso y el aire comenzó a cargarse, dejando escapar fuertes crujidos. Su largo cabello violeta se movía sin viento y pequeños arcos de electricidad bailaban en las puntas. Sé de ti, Rey, el gran guardián de Fontaine. Has cruzado los vastos océanos para honrar a Inazuma con tu presencia. ¿Con qué propósito? Kin la miró a los ojos y también dio unos pasos hacia adelante, poniendo cierta distancia entre él y la multitud. El dobladillo de su gabardina azul rozó ligeramente mientras hablaba. Su voz no era fuerte, pero llegó claramente a los oídos de todos. Responsabilidad. La palabra era concisa, directa y pesaba como 1000 toneladas. Responsabilidad. La frente de Raiden se torció casi imperceptiblemente. ¿Para qué? Los comerciantes bajo la comisión Inazuma Kanjou contrabandearon médula ósea cristalizada contaminada por el rencor de Tarigami a Fontaine, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos de Fontaine. La evidencia es concluyente. Fontaine negoció según la ley, pero la respuesta de Inazuma no solo careció de una disculpa sincera sino que nos amenazó con medios militares. He venido esta vez para preguntarle al Raiden Shogun de Inazuma. ¿Es un comportamiento tan atroz la postura oficial de Inazuma? Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon.
Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment bote. Capítulo 136. Capítulo 136. Mientras su voz bajaba. ¿O eres tú, como dios de una nación, tan incompetente que no puedes controlar a tus subordinados? Mientras bajaba la voz, el aire en el pasillo pareció solidificarse en hierro. El rostro de Kuhou Sarra estaba mortalmente pálido, sus dedos se clavaban profundamente en sus palmas. Ella solo se enteró de esa respuesta después del hecho. Cuando quiso detenerlo, ya era demasiado tarde. La visión de Yae Miko se oscureció y casi se desmaya. ¿Fue solo por esto? ¿No es así como siempre se desarrollan las conversaciones entre naciones? Tú dices algunas palabras duras, yo digo algunas palabras duras. En cuanto a la compensación privada, ciertamente habría dado suficiente. Al menos déjame salvar un poco las apariencias. Si hubiera sabido que el gran guardián de Fontaine vendría a tocar a su puerta, nunca habría permitido que esa respuesta estuviera escrita de manera tan agresiva. Raidenei permaneció en silencio durante varios segundos. No tenía idea del contenido específico de esa respuesta. Después de que se levantó el decreto Sakoku, hubo innumerables asuntos que atender. Los documentos presentados por las 3 comisiones eran tan vastos como el mar. Su tiempo era limitado, por lo que se centró más en la dirección general. En cuanto a los detalles específicos, la tonta Ei confiaba en su estratega Zorro. Ahora parecía que había un serio problema con esa confianza. Suspiro, tonta Miko. Raidenei se mantuvo erguida con su espada, su figura solitaria. Un relámpago púrpura crepitó, iluminando su rostro inexpresivo. Esa respuesta, fue autorizado por mí. Lo revisé personalmente y le emití mi sello. Representa a Inazuma. Representa la voluntad del Raiden Shogun. Yae Miko levantó la cabeza de golpe, con los ojos llenos de lágrimas, llenos de conmoción y dolor. Sabía que Ei estaba usando el método más torpe para aclararla por completo, la verdadera culpable, y estaba asumiendo toda la culpa sobre sus propios hombros. Las lágrimas surgieron, golpeando el dorso de su mano con un chapoteo, haciendo que el corazón de Yae Miko temblara por el calor. Kin miró al inflexible Raidenei y asintió, como si ya hubiera esperado esto. En ese caso, las cosas son simples. Como persona con la responsabilidad final de Inazuma, debes asumir todas las consecuencias de este asunto. Vuelve conmigo a Fontaine para enfrentar un juicio público en la ópera Epiclese. Mientras bajaba la voz, un silencio sepulcral llenó Tensukaku, dejando solo los sollozos reprimidos de Yae Miko y la respiración agitada de Arataki Ito por el dolor. Me niego. La respuesta de Raidenei llegó sin la menor vacilación. Con un movimiento de muñeca, Musou Isin emitió un zumbido claro y vibrante. La punta de la espada apuntaba hacia Kin mientras el relámpago alrededor de su cuerpo surgía violentamente. Serpientes eléctricas de color púrpura bailaban salvajemente, haciéndola parecer un dios descendente del castigo del rayo. Un aura violenta se elevó hacia el cielo, sacudiendo el techo del salón hasta que cayó polvo. Soportaré mi propia culpa a mi manera. Pero ¿cómo puede un tribunal extranjero juzgar al dios de Inazuma? Solo la espada en mi mano puede distinguir entre el bien y el mal. Este cuerpo es la eternidad y esta espada es el juicio. ¡Bum! Como en respuesta a su determinación, el cielo fuera de Tensukaku, que había estado relativamente despejado, de repente se cubrió de nubes oscuras. Innumerables y gruesos dragones relámpago de color púrpura rodaron y rugieron en las nubes, y el trueno ensordecedor barrió instantáneamente toda la ciudad de Inazuma. El majestuoso poder celestial era asfixiante. Innumerables ciudadanos se arrodillaron aterrorizados como si hubiera llegado el fin del mundo. Este era el poder del Electroarconte. Con un solo pensamiento, el cielo y la tierra cambiaron de color. Sin embargo, ante este poder divino que alteró los cielos, Kin solo dio un suave suspiro. Entonces no hay otra manera. Levantó la mano derecha y sus 5 dedos se cerraron lentamente en un puño. Golpe. El motor del emperador rugió. Un rugido sordo, como la colisión de núcleos estelares, estalló violentamente, ahogando instantáneamente todos los truenos del exterior. Con Kin como centro, un campo increíblemente dominante se expandió violentamente. Crujido, crujido. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon.
Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 1 comment bote. Capítulo 137. Capítulo 137. La fuerza proviene de la convicción. Esos dragones relámpago púrpura que danzaban salvajemente gimieron y se disiparon. Las pupilas de Raiden se contrajeron de repente. Sintió que el rayo que había reunido chocaba con una antigua y imponente montaña divina. No solo no pudo moverlo en lo más mínimo, sino que el contragolpe incluso hizo que el brazo que sostenía su espada se entumeciera ligeramente. Pero esto solo encendió aún más su sangre de guerrera. Musou. Ella lanzó un grito agudo y su figura se transformó en un rayo de electricidad púrpura que atravesó el espacio. Musou Isin dejó un rastro de luz de relámpago que era brillante hasta el extremo. Antes incluso de que llegara la espada, esa espada afilada e incomparable, aparentemente capaz de cortar el karma y el destino, ya se había fijado en el cuello de King. Este golpe fue el pináculo de sus artes marciales, la esencia del Musou no Itotachi, suficiente para matar a un dios. Rápido. Una velocidad que superó la captura visual. Sin embargo, en la percepción de King, la velocidad, la trayectoria e incluso todas las variaciones contenidas en este golpe eran tan claras como en cámara lenta. King ni siquiera movió los pies. Era demasiado vago para moverse. En el momento en que la espada del rayo estaba a punto de golpear su cuerpo, simplemente extendió el dedo meñique de su mano derecha apretada y lo levantó casualmente. Con la uña, le dio un ligero movimiento. Clan. No fue el sonido agudo del choque del metal, sino un estallido sordo y desgarrador, como un martillo de 10.000 toneladas golpeando una divina campana de hierro. En el punto donde la uña se encontró con el borde de la hoja, un grupo de turbulencia de energía cegadora explotó, instantáneamente triturando el suelo circundante hasta convertirlo en polvo. Haz clic. Sonó un crujido leve pero doloroso. La red de su mano de Raiden se abrió y la sangre manchó instantáneamente la empuñadura. Musou Isin dejó escapar un gemido abrumado y el rayo que atravesó la espada fue sacudido con fuerza. Aún más aterrador fue el horrible poder transmitido a través de la espada. ¡Puaj! Raiden dejó escapar un gemido ahogado, sintiendo como si hubiera sido golpeada de frente por una cadena montañosa voladora a alta velocidad, y todo su cuerpo voló hacia atrás incontrolablemente. Auge. 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 Después de estrellarse contra 3 gruesas paredes internas del Tensukaku, apenas logró deshacerse de la fuerza, arrodillándose sobre una rodilla en las ruinas del cuarto salón, apoyándose en su espada para evitar caer. Un hilo de sangre se deslizó desde la comisura de sus labios fuertemente fruncidos. Con solo una parada casual, la diferencia de fuerza era clara. General. Los ojos de Kujou Sara casi se abrieron de rabia. Ya sin preocuparse por las órdenes, tensó su arco y marcó una flecha, relámpagos de color púrpura se condensaron instantáneamente mientras apuntaba a la cabeza de King. Vil villano, dame tu vida. Tengu, buscas la muerte. Clorinda rugió, la espada relámpago en su mano ya desenvainada. Una visión es la cristalización del deseo de un mortal, la clave para dominar el poder elemental. Cuando este deseo es lo suficientemente intenso como para encender el alma, el poder que surge de una visión puede tocar brevemente el límite borroso entre los mortales y los dioses. En ese momento, lo que ardía en los ojos de Clorinda y Kujou Sara era una llama tan pura. Una visión es la prueba externa. El verdadero poder se origina en la convicción que arde en sus corazones. La convicción de Clorinda era defender a muerte la justicia de Fontaine, seguir para siempre esa silueta insuperable. Ella convertiría todo en la espada más afilada de Fontaine. La convicción de Kujou Sara era una lealtad grabada en su médula, una devoción sin reservas al Raiden Shogun. Por lo tanto, incluso frente al abismo, ella extendería sus alas. Ambas convicciones alcanzaron su punto máximo y chocaron juntas. ¡Bum! La espada relámpago de Clorinda y la flecha relámpago condensada por Kujou Sara no se tocaron directamente. Dos energías violentas, ambas originadas en un rayo pero con propiedades muy diferentes, chocaron ferozmente en el aire entre ellas, se aniquilaron y luego explotaron nuevamente. Rayos de color negro púrpura y serpientes eléctricas de color blanco púrpura se enredaron y se mordieron frenéticamente, explotando en anillos de ondas de choque visibles. El sólido piso dentro del Tensukaku se agrietó centímetro a centímetro, y los escombros fueron arrastrados por el aire, solo para convertirse en polvo en la red eléctrica más fina.
El espacio entre los dos se convirtió en un dominio de tormenta en miniatura. Si un poseedor de una visión común y corriente entrara en él, probablemente se convertiría en cenizas en un instante. La general de la comisión Tenryou de Inazuma, Kuhou Sara, está aquí. Kuhou Sara dio un grito agudo. El fantasma de las alas Tengu de color negro azabache se extendió repentinamente detrás de ella, no para volar, sino para reunir y comprimir todos los elementos del rayo que impregnaban su entorno en el arco largo en su mano. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment uno comment bote. Capítulo 138. Capítulo 138. Ella no disparó una flecha, sino que blandió el arco como una espada. Ella no disparó una flecha, sino que blandió el arco como una espada, cortando arcos de luz relámpago que atravesaron el aire. La campeona duelista de Fontaine, Clorinde, te acompañará. Los ojos de Clorinde eran tan fríos como el hielo de 10.000 años, pero el fuego en su corazón era tan feroz como la lava. Ya no se apegaba a la elegancia del manejo de la espada. Cada golpe fue simple, eficiente y letal, llevando la naturaleza violenta y penetrante del elemento rayo al límite. Arcos eléctricos púrpuras saltaban y se extendían desde la punta de su espada, a veces barriendo como un látigo, a veces como un dragón venenoso empujando, chocando frenéticamente con la luz del rayo de Kuhou Sara. Clan. 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 Chisporroteo. Los sonidos del metal chocando y la energía desgarradora eran tan densos como una tormenta. Las dos figuras parpadearon y se cruzaron a gran velocidad dentro del relámpago. Cada colisión explotaba en una gran nube de chispas eléctricas cegadoras, iluminando el entorno con un blanco mortal. Su velocidad creció más rápido, su poder fue más fuerte y los elementos del rayo disipados incluso comenzaron a desencadenar una respuesta del rayo en el cielo exterior. Fuera de la cúpula del Tensukaku, los dragones relámpago en las nubes oscuras rugieron aún más furiosamente, con relámpagos cayendo alrededor del edificio, como si animaran esta batalla de los dioses del trueno en el pináculo de la mortalidad. Esto ya había excedido con creces el alcance de los poseedores de la visión ordinarios. El combustible de la convicción había llevado brevemente su poder al nivel de un familiar de Dios. Del otro lado, Raidenei se levantó de nuevo. Grieta, Raidenei hacía mucho tiempo que había descartado su cuerpo físico. El material que compone este cuerpo eterno, aunque no sienta dolor, aún sufriría daños después de soportar una fuerza de contragolpe mucho más allá de su carga. En su rostro de muñeca, una fina grieta se extendía silenciosamente desde su sien hasta su mandíbula, luciendo impactante contra su piel clara. No había carne ni sangre en la grieta, solo una oscuridad más profunda que parecía un fondo estrellado, con un destello ocasional de un relámpago púrpura. Se apoyó en el Musou Isin ligeramente inclinado. Los relámpagos en la hoja se habían atenuado en su mayor parte y la mano que sostenía la espada temblaba violentamente. Musou, Danzetsu. Exprimiendo sus últimas fuerzas, su figura una vez más se convirtió en un rayo resuelto. Esta vez, la hoja apuntó directamente al pecho de Kin, descartando todas las variaciones, dejando solo el empujón más puro y agudo. Estallido. Raidenei una vez más fue enviado a volar. Esta vez atravesó 5 paredes y rodó varias veces sobre las ruinas antes de detenerse. Musou Isin cayó de su mano con un estrépito, aterrizando no muy lejos, el rayo en la hoja era tan débil como una vela en el viento. Raidenei yacía en el suelo, las grietas en su caparazón de muñeca aumentaban, cubriendo todo su cuerpo densamente. Intentó sostenerse con los brazos, pero tan pronto como aplicó fuerza, hicieron un crujido abrumado y salieron chispas de las articulaciones. Grieta. Otra nueva grieta apareció en su codo. Pero sus ojos morados todavía miraban fijamente aquí no muy lejos, sin miedo, solo una terquedad agotada. Kin se quedó quieto, sin que ni siquiera una esquina de su ropa se agitara. Miró su dedo meñique que acababa de usar para parar. No había ni un rasguño en la uña. ¿Todavía quieres pelear? Raidenei no respondió. Usó su única mano que aún podía moverse para gatear, poco a poco, arrastrando su cuerpo roto hacia Musou Isin. Su cuerpo se frotó contra los escombros y las astillas de madera, haciendo un sonido áspero de raspado. Con cada centímetro que se movía, las grietas de su caparazón se ensanchaban. Finalmente, sus dedos tocaron la fría empuñadura. Ella lo agarró con fuerza.
Luego, usó la espada para levantarse, balanceándose, y una vez más, se puso de pie. Aunque ella permanecía como una vela en el viento, aunque la mano que sostenía la espada temblaba tanto que podría resbalarse en cualquier momento. Este cuerpo, es la eternidad, su voz tenía estática debido al daño en su caparazón, sonando intermitente. Kim miró a esta chica de campo que estaba cubierta de heridas, apenas podía mantenerse en pie, pero todavía le apuntaba obstinadamente con su tachi, y de repente se sintió, un poco sin palabras. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 1 comment bote. Capítulo 139. Capítulo 139. El agraviado Raiden Shogun King se quedó sin palabras. La respuesta sarcástica y amenazante de Inazuma. Uno podría decir con los dedos de los pies que no podría ser la voluntad de Raiden Ei. Ella no tenía ese tipo de planes tortuosos. Como potencia máxima situada en la cima de los dioses, las amenazas de Raiden Ei nunca serían solo palabras. A pesar de que esta chica de campo había causado muchos problemas. Su gobierno era un desastre, y sus subordinados habían causado un desastre tan grande, pero claro, sin su presencia, este lugar olvidado de Inazuma habría sido devorado hasta que no quedara nada por esos dioses desesperados y derrotados del mar oscuro. En ese momento, los dioses derrotados usarían a Inazuma como cabeza de puente para invadir las 7 naciones del mundo mortal. Teyvat probablemente tendría que experimentar una vez más la oscura catástrofe de hace 500 años. Suspiro, King dejó escapar un extraño suspiro en su corazón. ¡Qué desastre! No podía exactamente hacerla polvo con un solo golpe, ¿verdad? Justo cuando a King le dolía la cabeza pensando en cómo darle una salida a este tonto, Raiden Ei se movió de nuevo. Arrastrando su maltrecho cuerpo, tropezó hacia él paso a paso. Musou Isin temblaba en su mano como si tuviera Parkinson, la punta de la hoja trazaba marcas torcidas en el suelo. Se detuvo a unos 2 pasos de King, aparentemente sin siquiera la fuerza para levantar su espada. Luego, bajo la mirada algo desconcertada de King, Raiden Ei lentamente agarró la espada con ambas manos y usó su última pizca de fuerza. Cortar suavemente en la punta del zapato de King. La punta de la hoja golpeó débilmente las zapatillas de deporte de los pies de King. El pie de King, por supuesto, estaba completamente ileso. Ni siquiera tenía una marca blanca rayada. Pero, la parte superior del zapato fue cortada por Musou Isin. El rabillo del ojo de King se movió imperceptiblemente. Estos zapatos eran muy caros, y eran una edición limitada. Aparte de ser un poco viejos, estaban casi como nuevos. La boca de King se torció, sintiendo un poco de dolor, pero no dijo nada. ¿Por qué molestarse en enfadarse con una chica de campo testaruda? Al ver que King la ignoraba por completo, Raiden Ei sintió una fuerte oleada de indignación. Se mordió el labio inferior y volvió a levantar la espada. Esta vez, apuntó a la cazadora azul que llevaba King. El que le dio Furina. La hoja cortó el aire, llevando un relámpago lastimosamente débil, dirigiéndose directamente hacia la cazadora. El ceño de King se frunció. Casi instintivamente, King se hizo a un lado mientras su mano derecha se disparaba como un rayo. Aplaude. 2 dedos sujetaron firmemente la hoja de Musou Isin. Raiden Ei quedó atónito e instintivamente intentó retirar la espada. Pero la hoja permaneció inmóvil entre los dedos de King, como si estuviera soldada. Tiró con fuerza de nuevo, pero todavía no se movió. King la miró y retorció suavemente los dedos. Musou Isin dejó escapar un gemido. Raiden Ei sintió una fuerza irresistible surgir. Su mano que sostenía la espada se entumeció y sus dedos se aflojaron involuntariamente. La espada había cambiado de manos. El tiempo pareció detenerse durante unos segundos. Raiden Ei miró fijamente sus manos vacías, luego miró a Musou Isin sostenido casualmente por King. Ese rostro exquisito, que siempre había sido inexpresivo, mostró una clara fluctuación emocional por primera vez. Sus ojos se abrieron un poco, sus labios temblaron e incluso las grietas de su cuerpo parecieron atenuarse un poco. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante.
p@treon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 2 Coment Bote. Capítulo 140. Capítulo 140. Un indicio de agravio apareció en su voz mientras instintivamente intentaba reclamar su posesión más importante. Antes, cuando fue golpeada y enviada a estrellarse contra 8 paredes, y su caparazón casi se desmoronaba, no había gritado de dolor, ni derramado una lágrima, ni siquiera había cambiado su expresión. Pero ahora, la espada, abrió la boca, su voz increíblemente seca. «Devuélveme la espada, devuélveme». Qin la ignoró, preocupado por examinar el famoso tachi de Teyvat que tenía en la mano. La hoja era delgada con una curva elegante. Incluso con el relámpago atenuado, uno todavía podía sentir la espiritualidad contenida en su interior. Realmente es una buena espada. No es de extrañar que esta campesina lo atesore tanto. Eso es, al ver a Qin manipular su espada, Raiden Ei se puso aún más ansioso. Dio un paso adelante y extendió la mano para agarrarlo, lo que la hermana mayor me dejó, devuélvemelo. Un atisbo de agravio apareció en su voz mientras instintivamente intentaba reclamar su posesión más importante. Qin escondió casualmente la espada detrás de su espalda. Raiden Ei se agarró al aire, tropezó y casi se cae. Después de estabilizarse, levantó la vista y miró fijamente a Qin, sus ojos morados se llenaron de un poco de humedad. Aunque en realidad no derramó lágrimas, la tristeza y la ansiedad en su mirada eran reales. Devuélvemelo, repitió, su voz cada vez más baja, con un ligero temblor de agravio. Eso es lo que la hermana mayor me dejó. Al mirarla así, Qin de repente se sintió un poco impotente. ¿Lo quieres? Qin agitó la espada que tenía en la mano. Raiden ella sintió vigorosamente, sus ojos siguiendo de cerca el movimiento de la espada. Incluso instintivamente extendió su mano antes de retirarla tímidamente, simplemente mirando expectante. La boca de Qin se torció ligeramente. Levantó el brazo en alto, sosteniendo la espada sobre su cabeza. No. 2 palabras, nítidas y directas. ... Raiden Ei se quedó helado. Raiden Ei inclinó la cabeza hacia atrás, mirando la espada alta y poderosa que pertenecía a su hermana, luego miró sus manos vacías y ligeramente temblorosas. Unos segundos más tarde, pareció comprender completamente que Musou Ishin ya no le pertenecía. En ese instante, un dolor mucho más intenso que la rotura de su caparazón golpeó con fuerza la defensa mental que había mantenido durante 500 años, conocida como fuerza. Uf, un gemido muy débil escapó de entre sus labios apretados. Esos ojos morados, que siempre estaban tranquilos y sin ondas o ardían con intención de batalla, fueron rápidamente cubiertos por una capa de niebla. No hubo fuertes lamentos ni histeria. Raiden Ei no era un dios al que le gustara llorar. Cuando se enfrentaba a la erosión y la pérdida, estaba acostumbrada a usar su espada para superar sus penas. Pero ahora, la espada había desaparecido. Las rodillas de Raiden Ei se doblaron y con un ruido, se arrodilló directamente sobre el frío suelo. Luego, lentamente, poco a poco, acurrucó su cuerpo. Abrazó sus rodillas y enterró su rostro profundamente en su interior. Su cuerpo dañado temblaba levemente con sus débiles sollozos, y las grietas en ella hacían que la escena pareciera aún más desolada. Queja, indignación, tristeza, desesperación absoluta, todo tipo de emociones complejas se extienden silenciosamente a través de esa figura solitaria y acurrucada. Musou Ishin era el único recuerdo que le había dejado su hermana. Mientras la espada estuvo allí, el alma de Raiden Ei todavía tenía un lugar al que pertenecer. Sin la espada, ya no sabía qué hacer. Timbre. Se detectó indignación extrema, agravio extremo y dolor intenso por parte de Raiden Ei. Puntos de emoción más 300.000. Ei. En el momento en que Yae Miko vio a Raiden Ei arrodillarse y acurrucarse, su corazón sintió como si una mano fría lo agarrara con fuerza, el dolor le hacía casi imposible respirar. Todos los cálculos, todas las consideraciones y todos los miedos quedaron atrás en este momento. Como un vendaval rosado, de repente salió corriendo de la esquina, tropezando al lado de Raiden Ei, y sin dudarlo, abrió los brazos para abrazar con fuerza ese cuerpo enroscado, tembloroso y maltratado. Ei. Está bien, está bien. Estoy aquí, estoy aquí. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@treon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder.
Coment 1 Coment Bote Capítulo 141. Capítulo 141. El incompetente Raiden Shogun. Así como Raiden Ei se acurrucó y sollozó, la batalla en el otro lado también llegó a su fin. Aunque el ardor de la convicción puede elevar el poder, en última instancia tiene sus límites. La condena de Kujou Sara surgió de la protección de Raiden Ei. En ese momento, al presenciar la humillación de su shogun, el robo de su espada e incluso acurrucarse sobre sus rodillas, esta convicción fue como carbón empapado en agua helada, atenuándose en medio de un dolor punzante e impotencia. En su estado de shock mental severo, inevitablemente aparecieron fallas en sus movimientos. Clorinda era completamente diferente. Su convicción vino de King. Al ver a Lord King derrotar fácilmente al Raiden Shogun, su convicción fue como aceite derramado sobre el fuego, y se volvió aún más intensa. Una apertura. En el mismo instante en que Kujou Sara perdió su concentración debido al llanto de Raiden Ei, un relámpago púrpura brilló en los ojos de Clorinde mientras capturaba esa fugaz apertura. Su figura se transformó en un rayo recto de trueno, avanzando. La espada relámpago en su mano se volvió una con ella, apuntando directamente al centro de Kujou Sara de la manera más rápida. ¿Qué? A toda prisa, Kujou Sara sostuvo su arco horizontalmente para bloquear. ¡Clan! La explosión ensordecedora de metal chocando estalló. Haz clic. El arco largo Shadow Bane en la mano de Kujou Sara, que la había acompañado en la batalla durante muchos años, se partió por la mitad. El arco roto se estrelló violentamente contra su pecho y abdomen. PFF. Kujou Sara escupió una bocanada de sangre, todo su cuerpo voló hacia atrás como una cometa con una cuerda rota, estrellándose fuertemente contra la pared distante antes de deslizarse sin fuerzas al suelo. Intentó levantarse, pero sus brazos cedieron y volvió a colapsar, solo pudiendo levantar la cabeza con dificultad, sus ojos morados miraban fijamente al centro del pasillo. Allí, el Raiden Shogun al que había jurado su vida estaba acurrucado en los brazos de Yae Miko, con la espalda temblando como un niño abandonado. Y ella, la general de la comisión Tenryou, ni siquiera pudo acercarse y consolarla, solo pudo tumbarse allí como un perro golpeado. Shogun-sama, Kujou Sara apretó los dientes, la sangre se mezcló con lágrimas amargas que se deslizaban por las comisuras de su boca y ojos simultáneamente. Desgana, humillación, autorreproche, dolor de corazón, varias emociones se entrelazaron como enredaderas venenosas alrededor de su corazón, casi asfixiándola. Odiaba su propia incompetencia. Pero ya ni siquiera tenía fuerzas para levantarse. Kujou Sara yacía boca abajo en el suelo, con las uñas clavándose profundamente en las grietas de las baldosas rotas, dejando escapar un gemido parecido al de una bestia. Clorinde envainó lentamente su espada, su pecho se agitaba levemente. La mano que empuñaba la espada también temblaba por el esfuerzo excesivo, y la membrana de su pulgar se había partido y estaba sangrando. Pero ella se mantuvo erguida, con la mirada todavía aguda. Pasó sus ojos por la caída Kujou Sara, y después de confirmar que ya no era una amenaza, no le prestó más atención. Clorinde se giró y su mirada se posó en King. La batalla de ahora había exprimido su convicción, su voluntad e incluso su visión hasta sus límites. Podía sentir que algún tipo de grillete parecía haberse aflojado. Después de que su deseo y su voluntad alcanzaron su punto máximo, parecía haber tocado un umbral débil e indistinto. Algo dentro de su cuerpo estaba sufriendo una transformación. Aunque Clorinde entendió claramente que todavía le faltaba un largo camino por recorrer para siquiera ver la espalda de Lord King. Pero el rumbo a seguir nunca había sido tan claro. King no miró el resultado del lado de Clorinde. Confiaba en Clorinda. La derrota de Kujou Sara ya estaba dentro de sus expectativas. La mirada de King se posó en Raiden Ei y Yae Miko, acurrucados, que la abrazaban con fuerza. Se demoró por un momento antes de alejarse. No habló para molestarlos, simplemente se quedó allí de pie en silencio, todavía sosteniendo el Musou Ishin robado en su mano. La brisa del mar sopló a través de la cúpula en ruinas y el hueco en las puertas de Tensukaku, provocando el clamor débil y aterrorizado de la población distante, haciendo que esta escena dentro del salón pareciera aún más delicada. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 0 Coment Bote Capítulo 142.
Capítulo 142. La pequeña cabeza de Paimon estaba siendo presionada firmemente contra el pecho de Lumine. La pequeña cabeza de Paimon estaba presionada firmemente contra el pecho de Lumine, sus manos todavía cubrían con fuerza las orejas de Paimon. El pequeño luchó un par de veces, protestando vagamente. Wudu, Lumine, suelta a Paimon. ¿Qué está pasando? No puedo ver ni oír nada. ¿Se acabó la pelea? ¿Quién ganó? ¿Quién está bien? Lumine no respondió, solo acarició suavemente la espalda de Paimon, sus ojos color ámbar contemplaban la escena con una expresión compleja, su corazón lleno de emociones encontradas. Qin notó el ruido de Paimon y giró la cabeza hacia ella. Lumine levantó la vista y se encontró con esos ojos tranquilos y sin ondas. Abrió la boca, las palabras de intercesión rodaron por su garganta varias veces, pero no sabía si debía hablar. Al final, Lumine negó con la cabeza y no dijo nada, solo le dedicó a Qin una brillante sonrisa. Qin la miró, luego miró a la figura púrpura que todavía temblaba ligeramente en el fuerte abrazo de Yae Miko, como si entendiera algo. Tampoco dijo nada, solo le dio a Lumine un leve asentimiento. Entonces, Qin dio un paso adelante y caminó hacia Raidenei. Clan. Con un sonido suave, Qin giró su muñeca, invirtiendo el Musou Ishin y hundiendo la punta de la hoja en el suelo frente a Raidenei. La hoja tembló levemente, emitiendo un leve zumbido, como un pájaro cansado que regresa a su nido. El cuerpo de Raidenei se sacudió levemente y lentamente levantó la cara de entre sus rodillas. Debajo de sus pestañas manchadas de lágrimas, sus ojos morados miraban fijamente la empuñadura que tenía a su alcance y luego miraron a Qin aturdidos. Qin no volvió a mirarla, sino que se volvió hacia Yae Miko, quien todavía sostenía a Raidenei y también estaba algo aturdida. Su voz era tranquila, pero tenía un tono incuestionable. Tú, ven conmigo. Habiendo dicho eso, se giró y caminó directamente hacia una habitación lateral aún intacta en lo profundo de Tensukaku. ¿Ah? Yo. Yae Miko se señaló a sí misma, su hermoso rostro lleno de asombro y siendo tomada por sorpresa. Miró a Ei, que todavía dejaba caer pequeñas perlas en sus brazos, luego a la espalda inflexible de Qin, su mente incapaz de procesarlo por un momento. ¿Cuál es la situación? No debería haber llamado a Ei. Ganaste, eres el jefe. Pero ya sea que quieras negociar términos, exigir una compensación o incluso crear territorio, deberías hablar con Ei. ¿Por qué llamarme? Mientras estaba aturdida, una figura silenciosa ya había llegado silenciosamente a su lado. Era Lynette. Esta doncella con orejas de gato tenía una expresión estoica, pero sus movimientos eran nítidos y eficientes. Extendió sus manos y suavemente tomó a Raidenei de los brazos de Yae Miko. Lady Miko, Lord Qin solicita su presencia. Los ojos de gato de color púrpura pálido de Lynette la miraron con calma, su voz tenía un leve toque de amenaza. Por el momento, cuidaré del dios del trueno. Yae Miko sintió que sus brazos se vaciaban, el calor y el peso desaparecían simultáneamente. Miró a Ei, quien estaba siendo sostenida por Lynette con los ojos hundidos mirando a Musou Ishin, luego a la espalda de Qin mientras desaparecía en la habitación lateral, y su corazón inexplicablemente entró en pánico. Un terrible tropo, uno que había visto innumerables veces en las novelas ligeras más vendidas de Yae Publishing House, de repente apareció incontrolablemente en su mente. Un poderoso enemigo ataca, el incompetente Raiden Shogun, el hermoso y conmovedor Kitsune Gunji convocado solo, necesito siquiera pensar en lo que sucederá después. El poderoso líder del bando victorioso se enamora de una mujer hermosa y noble del bando perdedor, por lo que la convoca a solas, aparentemente para conversar, pero en realidad, cosas indescriptibles. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment uno comment bote. Capítulo 143. Capítulo 143. Por favor, déjala ir, haré cualquier cosa. El rostro de Yae Miko se puso blanco en un instante, seguido por una mezcla de vergüenza e indignación. Sus delgados dedos agarraron con fuerza los puños de su adornado traje de doncella del santuario, sus yemas se volvieron blancas por la fuerza. ¿Podría este gran guardián de Fontaine tener tal fetiche? ¿Tratándome como, a un trofeo? Ella, Yae Miko, la digna regente de Inazuma y una gran yokai que había vivido durante 500 años, nunca había sido sometida a una codicia tan baja.
Una enorme sensación de humillación y una trágica sensación de tener que ceder instantáneamente abrumaron a Yae Miko. Ella era la Guji del gran santuario Narukami, la encarnación de la sabiduría y la belleza, la mujer más bella de Inazuma, autoproclamada. Eso es todo. Es por esto. Esta feroz guardiana de Fontaine debe estar deseando su belleza, que no tenía paralelo en Teyvat. Quería aprovechar esta oportunidad para chantajearla, obligarla a follar. Uf, Yae Miko se mordió el labio inferior carmesí y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez fue más por vergüenza y por una sensación de vergüenza de tirar la precaución al viento. Aguanta, solo aguanta. Todo esto es por Inazuma, no, esa razón no funciona, todavía no estoy dispuesto. Cálmate, Yae Miko, cálmate. Piensa en Ei, estás haciendo esto por Ei. Ella respiró hondo, sus orejas de zorro temblaban ligeramente, pero enderezó la espalda, puso una expresión resuelta como si estuviera enfrentando la muerte, y lo siguió con pasos que parecían dirigirse a un campo de ejecución. Miko. Mirando la trágica espalda de Yae Miko, Raiden Ei finalmente encontró su voz, gritando sin comprender e inquieto con un tono nasal pesado. Yae Miko apretó los dientes y casi mordió el labio hasta hacer sangrar. Esta llamada casi la hizo perder la compostura. Está bien, Ei, esto terminará pronto. Sin mirar atrás, Yae Miko entró en la habitación lateral con una postura decidida, cerrando la puerta con un clic mientras caminaba. Raiden Ei miró fijamente la puerta cerrada, su mano agarraba con fuerza el Musou sin recuperado. El toque frío de la empuñadura le dio algo de claridad, pero su corazón estaba aún más agitado. Miko, ¿qué le va a hacer a Miko? Todo es porque soy un inútil. Una sensación de impotencia surgió de nuevo. Agarró la espada con fuerza, sus hombros se hundieron ligeramente y miró fijamente al suelo. Fuera de la puerta, todos se miraron. Paimon finalmente se liberó del abrazo de Lunine, su cabecita se giró mientras preguntaba confundido. ¿Por qué King llamó a ese molesto zorro de pelo rosado para que entrara? E incluso cerró la puerta. El rostro de Lumine estaba rojo brillante. Como una vieja rubia que había vivido durante un número indeterminado de años, sabía exactamente lo que estaba pasando, pero estaba demasiado avergonzada para hablar, sus ojos color ámbar estaban llenos de incomodidad. Clorinde frunció el ceño e inmediatamente se dirigió hacia la puerta, permaneciendo quieto con su espada en mano, sus ojos escaneando alerta a sus alrededores, sin permitir que nadie perturbara los buenos negocios de Lord King. Arataki Ito se rascó el pelo puntiagudo y murmuró en voz baja. ¿No va el grande a interrogar solo a ese zorro apestoso? ¿Por qué la atmósfera se siente un poco rara? Kuki Shinobu lo miró ferozmente, indicándole que se callara. Zhongli, que se había estado escondiendo detrás de la multitud, usando secretamente artes adepti para observar todo el proceso como un hombre invisible, miró al abatido Raiden Ei. Se acarició la barbilla, un destello de emoción extremadamente compleja en sus ojos dorados, y finalmente suspiró, murmurando con una voz que solo él podía oír. Aunque el pequeño amigo King tiene un aura intimidante y actúa directamente, a juzgar por sus palabras y hechos, de ninguna manera es un lascivo. Llamó a ese pequeño zorro a solas. Debe tener asuntos serios que discutir. ¿Es la reacción de Beelzebul demasiado exagerada? ¿Qué fueron esas lágrimas de hace un momento? Incluso si atesora la espada que le dejó su hermana, como arconte de una nación, su voluntad y resistencia deberían ser más que esto. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment uno comment. Bote. Capítulo 144. Capítulo 144. Sacudió levemente la cabeza. Sacudió levemente la cabeza, sintiendo que la actuación de este viejo colega fue realmente inesperada, incluso haciendo que este anciano retirado se sintiera y un poco decepcionado y Tensukaku. Dentro de la habitación lateral. La luz era tenue y solo unos pocos rayos de luz se filtraban a través de las altas ventanas. Yae Miko se apoyó contra la puerta cerrada, con el corazón acelerado. Miró a Kin, que estaba de pie en el centro de la habitación, de espaldas a ella. Su alta figura, en este entorno, estaba llena de una indescriptible sensación de presión. Respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión. Su rostro era una mezcla de tragedia y humillación, y sus dedos temblaban cuando comenzó a desabrochar los delicados botones en el cuello de su traje de doncella del santuario.
susurro, el leve sonido del roce de la tela fue excepcionalmente claro en la habitación silenciosa. El primer botón estaba desabrochado, dejando al descubierto una sección de su hermoso y elegante cuello. Justo cuando sus dedos se movían hacia el segundo botón, su corazón gimió. La pureza de este Uruji se arruinará aquí hoy. De repente, una mano grande se extendió desde un costado y agarró firmemente su muñeca. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. De ninguna manera, hombre, ¿estás tan impaciente? Yae Miko se sobresaltó y levantó la vista abruptamente, encontrándose con el rostro de King cuando se dio la vuelta. En ese rostro feroz, tenía el ceño ligeramente fruncido y sus ojos estaban llenos de falta de palabras. ¿Qué crees que estás haciendo? Yae Miko quedó atónita por su pregunta. La expresión trágica de su rostro se congeló instantáneamente, un sonrojo se extendió desde sus mejillas hasta la punta de sus orejas. Ella tartamudeó. Tú, no quieres que yo. Haré lo que dices. Solo te pido que no descargues tu enojo con Inazuma, no lastimes a Ei, estoy dispuesto a darte. Estaba demasiado avergonzada para decir el resto. Kim miró su expresión avergonzada y ansiosa, que también llevaba un poco de deja de fingir, y permaneció en silencio durante 2 segundos. ¿Qué le ha pasado a este zorro? Las venas aparecieron en la frente de Kim. Sintió que le palpitaban las sienes. ¿Qué diablos es esto? ¿Es ese tipo de persona? No te los quites. Kim dijo con voz profunda, su tono transmitía ira reprimida. Ponte la ropa. Yae Miko tembló ante su tono feroz y sus movimientos se detuvieron. Las lágrimas todavía colgaban de sus pestañas, amenazando con caer, haciéndola lucir ridícula y lamentable. Kim se frotó el espacio entre las cejas, con una expresión de cansancio en su rostro. Te llamé, señaló la mesa y las sillas de la habitación, para hablar de negocios serios. Yae Miko siguió su dedo hasta la sencilla mesa y las sillas, luego miró su propio cuello, donde un botón estaba desabrochado, revelando un pequeño parche de piel blanca como la nieve. El tiempo pareció congelarse. Una enorme ola de vergüenza la abrumó como un tsunami. ¡Bum! Esta vez, el rubor se extendió instantáneamente desde sus mejillas hasta su cuello y luego hasta las puntas de sus orejas. No fue una oleada de humillación, sino un estallido de extrema vergüenza, que le hizo desear poder encontrar un agujero donde meterse. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué había hecho ella? ¿Desnudarse delante de un hombre por sus propios delirios? Yae Miko nunca había sido tan humillada en su vida. Rápidamente se subió el cuello y se abrochó el botón. Durante todo el proceso, no se atrevió a mirar a Kim. Tenía la cabeza hundida y sus orejas de zorro completamente caídas, apretadas contra su cabello rosado. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 1 comment bote. Capítulo 145. Capítulo 145. El arte de la política. Dentro de la habitación lateral, la luz era tenue. Kim caminó hasta la silla de madera en el centro de la habitación, se dio la vuelta y se sentó. Levantó la vista, su mirada fría, perforando directamente a Yae Miko, que estaba parada junto a la puerta, todavía sacudida y con un sonrojo persistente en el rostro. Kim no habló. Él simplemente la miró fríamente con ojos que parecían ver a través de todo. Yae Miko sintió un escalofrío recorriendo su espalda por su mirada. La vergüenza de momentos atrás no se había desvanecido, y ahora su corazón temblaba bajo esta mirada escrutadora. Podía sentir que el hombre que tenía delante era diferente de los políticos de otras naciones con las que había tratado. Su majestad no necesitaba palabras floridas ni esquemas complejos para construir. Simplemente sentarse allí y mirarte fue suficiente para congelar el aire y hacer que tu corazón diera un vuelco. Inconscientemente juntó las piernas y se agarró las mangas con fuerza, tratando de mantener la última pizca de dignidad como Kitsune Uruji, pero sus rodillas ligeramente temblorosas y el mordisco incontrolado de su labio inferior traicionaron su pánico interior. Los comerciantes de Inazuma, habló finalmente Kim, su voz no era alta, pero cada palabra pesaba mucho en el corazón de Yae Miko. ¿Por qué transportarían médula ósea cristalizada contaminada hasta Fontaine? Golpe. Un sonido sordo extremadamente débil, pero que parecía resonar directamente en las profundidades del alma. Era el motor del emperador pulsando suavemente una vez más.
No tenía el poder de cambiar el mundo de antes, pero la fuerte presión aún hizo que a Yae Miko se le cortara la respiración. ¡Guau! Yae Miko dejó escapar un grito de sorpresa, como si le hubieran agotado todas las fuerzas. Una luz rosa brilló, acompañada de algunas volutas de humo a la deriva. ¿Dónde estaba la elegante y hermosa Lady Guji? Solo quedó un zorro rosado y esponjoso, del tamaño de 2 palmas. El pequeño zorro estaba cubierto de un hermoso pelaje de color rosa claro, con puntas blancas en las orejas y la cola. En este momento, estaba parado sobre sus patas traseras presa del pánico, con sus 2 patas delanteras juntas cómicamente, inclinándose repetidamente hacia Kim. Sus redondos ojos color lavanda se llenaron con una súplica que gritaba: «Me equivoqué, por favor no me comas». Kim miró al zorro rosa que tenía delante, cuyo estilo había cambiado repentinamente a una bola cobarde que se inclinaba frenéticamente. Su boca se torció casi imperceptiblemente. ¿Puedes volver a cambiar? Casi no pudo contener la risa. Chirrido. Pui, yin. Gritó con urgencia, solo para encontrar los ojos de Kim llenos de falta de palabras. Solo entonces se dio cuenta de repente de que no estaba hablando el lenguaje humano. Al darse cuenta de esto, rápidamente utilizó el habla humana para explicar. Probablemente lo hizo la comisión Kanhou. Entre ellos hay algunos parásitos codiciosos que tomaron el asunto en sus propias manos. El pequeño zorro gesticulaba con sus peludas patas mientras hablaba, tratando de ser más persuasivo. El decreto Sakoku acaba de ser levantado y muchas reglas aún no se han aclarado. Esas personas descubrieron que hay una gran demanda de médula ósea cristalizada en Liyue y Fontaine. La médula ósea cristalizada con demasiada contaminación con tetarigami no se puede vender en Inazuma en absoluto y es costosa de procesar. Así que pensaron en enviarla al extranjero para toser y venderla a extranjeros desprevenidos. Por lo tanto, organizaron personal en secreto para extraer mineral en las áreas más peligrosas de la isla Yashiori, donde el resentimiento de los dioses es más profundo. Finalmente, se confabularon con Ronin y los restos del Inazuma Fatui para sacarlo de contrabando a través de rutas secretas. Además, se negaron a pagar los salarios de los trabajadores, por lo que el coste fue casi nulo. En este punto, las orejas y la cola del pequeño zorro cayeron, luciendo impotente. Para cuando noté la anomalía y comencé a investigar, el primer lote ya había llegado a Fontaine. Kim escuchó en silencio, golpeando ligeramente con el dedo el reposabrazos de la silla. Toca. Cada golpe se sentía como si estuviera golpeando el corazón del pequeño zorro. Después de que la presión fue suficiente, Kim habló de nuevo. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 0 Comment Bote. Capítulo 146. Capítulo 146. ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién es el autor intelectual? Yo, no lo sé. El pequeño zorro rosa saltó asustado, sacudiendo la cabeza como un cascabel y las lágrimas casi salieron volando. Realmente no lo sé. Por favor, créame, señor. El sistema administrativo actual de Inazuma está tan podrido como un montón es como un lío que no se puede desentrañar. Aunque los jefes de las 3 comisiones son leales a Inazuma. Los funcionarios bajo sus órdenes están profundamente arraigados y cada familia tiene sus propios negocios turbios. Con el decreto Sakoku recién levantado, el comercio exterior genera inmensas ganancias y hay demasiadas personas involucradas. Podría estar dirigido por un funcionario de alto rango, un gremio de comerciantes o varias familias trabajando juntas. Su voz se volvió más tranquila, sus orejas caídas, luciendo frustrada e impotente. Gobernar un país, especialmente uno con problemas profundamente arraigados como Inazuma, requiere algo más que poder y sabiduría. Muchas veces, incluso cuando sabes dónde radica el problema, es como enfrentarte a una pila gigante de lodo sin dónde empezar. Si se mete la mano, habrá demasiados problemas que gestionar. Si no lo haces, el hedor se vuelve insoportable. Kim dejó de tamborilear con el dedo y se puso de pie. Entonces la respuesta anterior de Inazuma decía que este asunto era totalmente asunto personal de Hiragi Senri, el jefe de la comisión Kanhou. ¿Fue eso una mentira? Eso, las orejas del zorro rosas movieron, un atisbo de impotencia brilló en sus ojos color lavanda. Es cierto, pero no del todo cierto.
Se rascó la cara con una pequeña pata, organizando sus pensamientos. Esa niña, Iragi Senri, suspiró, es una buena persona, pero es demasiado limpia y demasiado ingenua. No es adecuada para esa posición en absoluto. Esta vez, la engañaron tanto que no sabía hacia dónde estaba arriba, y es por eso que hizo tal cosa. El clan Iragi ha estado podrido hasta la médula durante mucho tiempo. El jefe interino recién nombrado es un pariente lejano del clan Iragi, llamado Iragi Danzo, es un tipo despiadado y motivado por las ganancias. Los acontecimientos de esta vez probablemente tengan todo que ver con él. Encerré a Iragi Senri, en parte para protegerla. Y en parte para ver qué parásitos estarían ansiosos por saltar y apoderarse de una parte del botín una vez que ella fuera apartada del camino. Simplemente no esperaba que la reacción de Fontaine fuera tan intensa. No tuve tiempo para, Kin entendió todo. Esto era parte de la lucha política interna de Inazuma, y Iragi Senri se había convertido en el cebo. El método no era exactamente honorable, pero era la elección más pragmática. Entonces, Kin se inclinó ligeramente hacia adelante, con su mirada penetrante. ¿Quién autorizó esa respuesta amenazadora y fuertemente redactada? No pudo haber sido Raidenei, ¿verdad? El cuerpo del pequeño zorro rosado se puso visiblemente rígido, su cabeza hundida aún más, su voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Fui yo. Kin enarcó una ceja. ¿Qué clase de truco estaba tratando de hacer este astuto zorro? ¿La razón? Los ojos del pequeño zorro rosado se movían rápidamente, sus patas arañaban el suelo inquietas. En realidad, quería suprimir este asunto rápidamente. Inazuma acaba de levantar el decreto Sakoku. Es un momento crítico para restablecer relaciones diplomáticas y una buena imagen con otras naciones. Y entonces estalló este impactante escándalo de contrabando internacional de resentimiento de dioses. Indefenso, tuve que cortar el nudo gordiano para minimizar el impacto. Externamente, insistí en que era un acto individual para cortar rápidamente los lazos, y luego en privado le di a Fontaine una compensación muy superior a la pérdida real por relaciones públicas. Adoptar una postura dura también fue para ganar más influencia en la mesa de negociaciones, haciendo más fácil negociar más tarde y rechazar este asunto rápidamente. Después de todo, no ha habido tiempo para causar ningún daño a la gente de Fontaine. Mientras Inazuma proporcione una compensación suficiente, Fontaine debería... Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 1 comment bote. Capítulo 147. Capítulo 147. Shogun, sígueme por este pequeño camino. Para. Kim habló de repente, interrumpiendo la explicación en curso de Yae Miko. La pequeña zorra de pelaje rosado levantó la vista algo desconcertada, sus redondos ojos color lavanda parpadearon, sin entender por qué este señor había perdido repentinamente la paciencia. Kim se giró lentamente y su alta figura proyectaba una sombra más profunda en la penumbra. Caminó hacia la ventana y miró a través del panel alto hacia las afueras de la ciudad de Inazuma, esas viviendas bajas y abarrotadas, la ropa andrajosa tendida a secar y las figuras pequeñas y delgadas apenas visibles en los campos distantes, labrando la tierra. La mente de Kim estaba inquieta, pensó en ese Onibaba tembloroso acurrucado en el muelle Ritou. Los ciudadanos cetrinos, demacrados de Inazuma con ojos entumecidos que había visto en el camino. Los funcionarios extravagantes y vestidos de colores brillantes iban y venían cerca de Tensukaku. Estas imágenes pasaron por su mente cuadro por cuadro. Luego, se giró, su mirada se posó una vez más en el todavía ansioso zorro rosa y formuló la pregunta central. Como familiar de un dios, posees la profunda confianza de Dios. ¿Por qué no utilizas el poder de Dios para acabar completamente con estos parásitos chupadores de sangre? Yae Miko se congeló. Inmediatamente, una expresión sumamente compleja apareció en ese rostro peludo de zorro, una mezcla de impotencia, amargura y un cansancio propio de vivir largas edades. Ella es realmente muy poderosa, pero, no funcionará, mi señor. Ella sacudió la cabeza y su cola esponjosa barría el suelo con indiferencia. Los humanos son precisamente esas criaturas. Incluso si elimino todas las alimañas actuales y las reemplazo con gente nueva.
En unos pocos años, una docena de años, varias décadas, la gente nueva se convertirá gradualmente en otro grupo de alimañas de todos modos. El deseo, la avaricia, la sed de poder, la apropiación de riquezas, estas cosas están grabadas en la naturaleza humana. No se pueden limpiar. Al menos por ahora, los jefes de las 3 comisiones. Iragi Senri, Kujou Kamaji y Kamisato Ayato. Todos son buenas personas que se inclinan por la justicia y realmente quieren hacer cosas por Inazuma. Aunque hay muchos problemas abajo, al menos todavía hay esperanza arriba. Kin la miró y de repente se sintió un poco cansado, no físicamente, sino mentalmente. ¿Buena gente? Kin repitió la palabra, levantando la mano para señalar hacia la ciudad de Inazuma fuera de la ventana. ¿Ser una buena persona puede poner comida en la mesa? Estas buenas personas de las que hablas son limpias, rectas y albergan hermosos deseos. Pero la voz de Kin bajó, transmitiendo un interrogatorio casi frío. ¿Has resuelto el problema de los ciudadanos de Inazuma que carecen incluso de ropa básica? ¿Has permitido que esa anciana temblorosa del muelle Ritou, que tiene 70 u 80 años y todavía tiene que montar un puesto para vender hierbanaku, se retire en paz a su casa? ¿Habéis dado esperanza para el mañana a esos agricultores en los campos que trabajan duro todo el año pero que ni siquiera pueden llenar su estómago? ¿Ha proporcionado compensación y tratamiento médico a los trabajadores de las minas que fueron obligados por comerciantes desalmados a excavar, contrajeron la enfermedad de Tatarigami y al final no recibieron ni un solo mora en salario? Puede que no estés codicioso de dinero o poder, y es posible que albergues justicia en tu corazón. Pero la gente de Inazuma ya se ha visto reducida a tal estado de penuria. Si ustedes, los que están sentados en posiciones altas, ni siquiera pueden lograr lo más básico. Dejar que la gente coma hasta saciarse y usar ropa abrigada, entonces tu supuesta justicia no es más que una mierda. Cada palabra de Kin fue como un cuchillo clavado en el pecho de Yae Miko. Abrió la boca, queriendo discutir, queriendo decir la gobernancia lleva tiempo, los hábitos profundamente arraigados son difíciles de cambiar, ya estamos trabajando muy duro, pero miró a los ojos de Kin, que parecían reflejar todo el sufrimiento de Inazuma. Todas sus palabras de defensa se quedaron atrapadas en su garganta. Ella no podía pronunciar una sola sílaba. Porque sabía que lo que Kin decía era la verdad. La cruel verdad. Kin le dio a Yae Miko una última mirada. No había ira en esa mirada, solo una decepción que rayaba el desprecio. No se quedó más tiempo y caminó directamente hacia la puerta de la habitación lateral. Espera. Señor Rey. Yae Miko finalmente reaccionó, transformándose apresuradamente de nuevo en su forma humana, con su vestido todavía un poco desaliñado. ¿A dónde vas? Aún podemos hablar. Compensación, condiciones, cualquier cosa, la mano de Kin ya estaba en el pomo de la puerta. Al oír esto, su paso no se detuvo. Él solo giró la mitad de su rostro, mirándola por el rabillo del ojo. Inazuma ya se encuentra en una situación tan desesperada. ¿De dónde planeas obtener tu compensación? ¿Tienes la determinación de cortar la carne y desangrar a la nobleza? Yae Miko se quedó en silencio. Ella no dijo nada durante mucho tiempo, sus uñas se clavaron profundamente en sus palmas mientras caían unas gotas de color carmesí. Si pretendes exprimir hasta el último trozo de petróleo de los plebeyos, entonces no tengo nada de qué hablar contigo. Crujido. La puerta se abrió. Afuera, la mirada de todos se centró instantáneamente en él. Clorinde estaba solemnemente con su espada, sus ojos alerta. Lumine y Paimon asomaron la cabeza. La expresión de Zhongli era ligeramente fría mientras reflexionaba en silencio. Arataki Ito estiró el cuello. Lynette sostuvo en silencio a Raidenei, quien tenía los ojos hundidos y agarraba con fuerza a Musou y Shin. Al ver a Kin salir, Paimon voló inmediatamente, su pequeño rostro lleno de curiosidad. Kin, ¿de qué hablaste? ¿Ese zorro rosa al que le gusta burlarse de la gente volvió a jugar una mala pasada? Kin miró a la Paimon flotante frente a él, con el rostro lleno de curiosidad, y extendió la mano para frotar suavemente su cabecita esponjosa. Hablamos sobre algunos asuntos de adultos. Su voz era suave y sus ojos tenían un toque de cariño. Cosita tonta, más vale que sigas siendo glotona y charlatana. No es necesario comprender esos temas pesados sobre las enfermedades profundamente arraigadas de una nación y los riesgos de la naturaleza humana. Gran tonto Paimon, no te pido que te hagas rico. Solo espero que sigas siendo tonto y sencillo para siempre, sin preocupaciones. Paimon entrecerró los ojos cómodamente por el roce, pero su boca seguía murmurando. ¿Qué adulto importa? Paimon también ha visto mundo.
Pelear 300 asaltos con borrachos en Mondstadt, ayudar a un vagabundo callejero a lidiar con un dios abierto en Liyue y enfrentar a un astuto kitsune en Inazuma. Oye. No me mires con esa mirada de mirar a un niño. King sonrió impotente y no respondió, volviendo su mirada hacia Arataki Ito, quien estaba erguido con la lealtad escrita en todo su rostro. ¿Sabes cómo llegar a la comisión Kanjou? Al escuchar esto, Arataki Ito inmediatamente hinchó su pecho, su cabello blanco puntiagudo temblando enérgicamente. Su expresión se volvió solemne, una mano en su cadera mientras la otra se balanceaba hacia adelante con fuerza, imitando un tono que había escuchado en algún lugar, gritando con todo su ímpetu. Mi señor, le ha preguntado a la persona adecuada. Ir a la comisión Kanjou puede parecer un camino sinuoso, pero en realidad, hay un atajo oculto. Por favor síganme por este pequeño camino. Cuando recitó esa última línea, alargó deliberadamente el tono. Junto con su rostro muy serio, tenía el aire bastante heroico de un guerrero audaz. Paimon inmediatamente dio un wow de apoyo. Aunque no entendía lo que significaba, sentía que le parecía muy impresionante. Lumine, impotente, le dio una palmada en la cara y le susurró a Kuki Shinobu que estaba a su lado. ¿Ha estado leyendo algunos guiones extraños últimamente? La avergonzada Kuki Shinobu se cubrió la cara y su voz se apagó. Creo que probablemente pasó por Town Street el mes pasado y escuchó a un narrador recitando el romance de las 7 naciones. Estuvo toda una tarde agachado en un rincón escuchando. King asintió y no hizo ningún comentario sobre la actuación demasiado intensa de Arataki Ito. Dirige el camino, por favor. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment bote. Capítulo 148. Capítulo 148. Dungeon, la raíz de todo mal. Inmediatamente. Arataki Ito instantáneamente cambió al modo lacayo y corrió hacia el frente. Por aquí, mi señor. Estoy muy familiarizado con este callejón. Podría navegar por él con los ojos cerrados. Te garantizo que es rápido y seguro. Justo cuando el grupo se preparaba para seguir a Arataki Ito, espera un momento. Una voz mezclada con pánico y urgencia vino detrás de ellos. Yae Miko los echó fuera de la habitación lateral, con leves marcas rojas aún persistiendo en las comisuras de sus ojos y su rostro más pálido de lo habitual. Miró la espalda de King y se agarró las mangas con los dedos. Mi señor, respiró hondo, tratando de mantener la voz firme, ¿se dirige a la comisión Kanjou? King no se detuvo, solo le hizo una fría pregunta retórica. ¿Dónde más? ¿Para hacer qué? Presionó Yae Miko, con el corazón en la garganta. Lo que más temía era que, en su gran furia, King fuera a masacrar a todos los miembros de la tricomisión. Si bien las alimañas del interior merecían morir, también había innumerables personas leales y justas entre ellas. Esto inevitablemente causaría una agitación violenta, haciendo que un ya frágil Inazuma perdiera toda esperanza. King se detuvo y miró la expresión preocupada de Yae Miko, al ver su temor de que él se lanzara a una matanza, sintiéndose algo sin palabras. Solo voy a razonar con ellos. Si haces algo mal, tendrás que pagar el precio. Yae Miko. Ahora estoy aún más preocupado, hermano mayor. Observó impotente cómo el grupo de King, liderado por un presumido Arataki Ito, se marchaba grandiosamente de Tensukaku. Se dirigían directamente a la comisión Kanjou. Zhongli caminó lentamente hacia atrás. Sus ojos ámbar recorrieron las paredes derrumbadas, los escombros esparcidos y los ciudadanos de Inazuma temblando de miedo en las esquinas de las calles, dejando escapar un leve suspiro. Este guardián de Fontaine actuó directamente, pero su preocupación por la gente común no fue fingida. Sus palabras acusando a Yae Miko, aunque duras, tocaron cada punto vital. Solo que, utilizando un método tan violento para la reforma, ¿cómo se manejarían las consecuencias? Zhongli sintió una leve sensación de preocupación. Pero sobre todo sentía curiosidad. Quería ver qué haría King a continuación. ¿Liyue podría aprender algo de esto? La propiedad de la comisión Kanjou estaba ubicada en la zona más próspera de Ritou. Muros altos, grandes patios, puertas bermellones y vigas talladas. Era excepcionalmente magnífico. En comparación con las casas civiles bajas cercanas, eran simplemente dos mundos diferentes. En este momento, en lo más profundo de la finca.
El jefe interino del clan, Iragi Danzo. Se sentó en una silla grande cubierta con suave piel de animal, bebiendo té sin prisas. Tenía una constitución delgada y un rostro siniestro. Un ojo estaba habitualmente medio cerrado, mientras que el otro estaba ligeramente oscurecido por su flequillo deliberadamente colgante, irradiando una aura lúgubre de yo llevo la oscuridad y solo yo puedo ver el camino por delante. Sobre la mesa no había documentos oficiales, sino un conjunto de utensilios de té extremadamente exquisitos. Estaba preparando lentamente la segunda taza de té, el vapor rizado borraba la leve y controladora sonrisa en la comisura de su boca. Despreció la codicia miope del ex jefe del clan, Iragi Shinsuke, y aún más la ingenua debilidad del jefe anterior, Iragi Senri. En su corazón, solo un hombre sabio como él, que podía soportar la humillación por una carga pesada y usar cualquier medio para lograr un fin, podría realmente sacar al clan Iragi, e incluso a todo Inazuma, de las dificultades y restaurar su gloria, tal como ese legendario líder ninja de hace mucho, mucho tiempo. Cuando Iragi Shinsuke cayó, pensó que había llegado su oportunidad. ¿Quién sabía que Raidenei, esa mujer decidida, en realidad designaría a Iragi Senri para que asumiera el cargo? Debe estar ciega. Iragi Senri no era más que un mocoso cuya cabeza estaba llena de romance. ¿Qué podría lograr ella? No importa, tenía muchos trucos. Con un pequeño plan, explotó el afán de Iragi Senri por demostrar su valía y su total ignorancia de la situación que se encontraba debajo. Con un gran discurso sobre abrir fuentes para la nación, utilizar estos productos para abrir el mercado de Fontaine y ganar divisas para Inazuma, fácilmente la convenció para que aprobara la exportación de esos minerales especiales. Esa estúpida chica firmó ella misma los documentos de autorización. Cuando ese lote de médula ósea cristalizada, mezclado con el intenso resentimiento del Tetarigami, fue enviado con éxito a Fontaine, supo que la vida política de Iragi Senri, junto con la posición de cabeza de clan que podría haber conseguido, había terminado. Como era de esperar, Fontaine se enfureció y los documentos diplomáticos volaron como copos de nieve. Iragi Senri no tuvo forma de defenderse y fue encarcelada. Y él, Iragi Danzo, como un pariente lejano iluminado y excepcionalmente capaz de la familia Iragi, naturalmente tomó la posición de jefe interino del clan. El encarcelamiento de Iragi Senri fue solo el primer paso. Luego, un accidente en la prisión de la comisión Tenryou, una enfermedad grave o un suicidio por remordimiento, Iragi Senri, cúlpate por interponerte en mi camino. El trono del líder del clan Iragi eventualmente caerá legítimamente en mis manos, Iragi Danzo. En cuanto al enfado de Fontaine, con el decreto Sakoku recién levantado, las fricciones diplomáticas son inevitables. Ya había calculado que una vez que el calor se calmara, sacaría algo de mora del Tesoro Nacional como compensación y luego haría que los de abajo encontraran algunos chivos expiatorios insignificantes para decapitar. El asunto se resolvería naturalmente. Musou no Itotachi de Raidenei asombró a todo Teyvat. No importa lo enojado que estuviera Fontaine, ¿realmente se atreverían a cruzar el mar y atacar? En el peor de los casos, podría exprimir un poco más a la gente de Inazuma. Para el clan Iragi, no, para el panorama general y el futuro de Inazuma, los sacrificios necesarios valieron la pena. Esta vez, tuvo que quitar algunas capas de grasa de esos plebeyos y comerciantes. De la grasa raspada, le daría el 20% a Fontaine como compensación. Para entonces, Fontaine soportaría la infamia, mientras que Iragi Danzo cosecharía los beneficios. ¿No sería maravilloso? Cogió su taza de té, se la llevó a la nariz para oler el aroma, con los ojos profundos, como si ya pudiera verse a sí mismo en la cima del poder, influyendo en el futuro de todo Inazuma. Pronto, una vez que haya asegurado completamente esta posición, podría llevar a cabo sus ambiciones, eliminar esos obstáculos en descomposición y hacer que Inazuma boom. La pesada puerta de madera de peral del estudio, con incrustaciones de placas de acero y lo suficientemente fuerte como para soportar hachas y espadas, fue aplastada como si hubiera sido golpeada por la palma de una antigua bestia gigante, toda la puerta explotó instantáneamente. Astillas de madera, escombros y polvo barrieron la habitación como un tsunami. PFFF. Iragi Danzo roció el té caliente que acababa de tomar y tosió violentamente. La costosa taza de té se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo con un crujido crujiente. Levantó la vista con tristeza a través del espeso polvo y solo vio una figura alta con una cazadora azul, emergiendo del humo como un dios, entrando en este espacio privado que pensó que era perfectamente seguro. ¿Quién eres?
¿Cómo te atreves a traspasar el Kanjou Komis? Iragi Danzo estaba sorprendido y enfurecido. Mientras tosía, trató de levantarse, alcanzando la alarma de emergencia escondida debajo de la mesa, mientras su mente repasaba innumerables líneas de jerga oficial, excusas e incluso amenazas. Estaba seguro de que mientras tuviera la oportunidad de hablar, podría. Kim no lo cuestionó, no lo confrontó y ni siquiera se molestó en confirmar con un eres Iragi Danzo. Era como si hubiera visto un montón de basura maloliente en el camino. Y luego, naturalmente, levantó la mano y lanzó un puñetazo. Estallido. Un auge masivo. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 0 comment bote. Capítulo 149. Capítulo 149. Mirando a Inazuma, solo me di cuenta de una palabra. Matar. La expresión de terror en el rostro de Iragi Danzo quedó congelada para siempre en ese momento. Sin gritos, sin carne ni sangre volando por todas partes. Solo había una neblina de sangre donde estaba. Aparte de eso, no quedó ningún rastro. Un golpe. Reducido a cenizas. No queda ni un hueso. Arataki Ito, que había corrido detrás de Kin, tenía la boca abierta lo suficiente como para caber en su propio puño, y sus cuernos de oni carmesí incluso habían perdido su color por el miedo. Las pupilas de Kuki Shinobu se contrajeron y ella inconscientemente dio medio paso hacia atrás. Incluso el muy viajado Zhongli tenía un leve rastro de sorpresa en sus ojos dorados. Paimon silbó detrás de la espalda de Lunine, asomando solo la mitad de su pequeña cabeza. ¿Ese resuelto? ¿Tan rápido? ¿No quería decir algo ahora? Lumine también estaba un poco aturdida. Sabía que Kin era fuerte y directo, pero no esperaba que fuera tan decidido. ¿Qué pasó con razonar con ellos? ¿No es este razonamiento demasiado físico? Kin bajó la mano, como si solo hubiera hecho algo insignificante. Ni siquiera tuvo el interés de echarle otra mirada a Danshin-chan. Su mirada se volvió hacia el sirviente del clan Iragi en el estudio que temblaba tanto que estuvo a punto de desmayarse. ¿Quién más en el clan Iragi está a cargo? La voz de Kin era tranquila y no mostraba emoción. Los dientes del sirviente castañetearon, su rostro estaba pálido como el papel, mientras trepaba al suelo, su frente tocaba el suelo, su voz temblaba incontrolablemente. Respondiendo al señor, aunque el jefe interino del clan ya no está, todavía hay un viejo mayordomo en la propiedad que puede hacerse cargo, llámalo aquí, dijo Kin sucintamente. Además, trae todos los archivos de Iragi Senri, todos los registros del contrabando de médula ósea cristalizada, las cuentas y la lista de personas involucradas. Ese sí. Este humilde se irá enseguida. Enseguida. El sirviente salió corriendo como si le hubieran concedido una gran amnistía, y se alejó por temor a que, si corría más lento, él también se convertiría en una niebla de sangre. 3 minutos después. El mayordomo jefe, Iragi Sarutobi, llegó. Era un hombre que parecía mucho más maduro y experimentado que Iragi Danzo, con un rostro curtido, profundos pliegues nasolabiales y una mirada de cansancio en sus ojos por haber visto demasiadas tormentas. Llevaba un uniforme viejo y descolorido y caminaba a paso firme. Cuando entró al desordenado estudio que aún olía a sangre, ni siquiera levantó mucho los párpados. Primero saludó a Kin, luego su mirada se volvió hacia Danshin-chan. Donde solo quedó un charco de sangre. Se quedó en silencio por unos segundos y lentamente dejó escapar un suspiro. ¿Suspiro? Este suspiro fue largo y complejo. Contenía muchas emociones indescriptibles. ¿Cómo sabía que esto sucedería? ¿Por qué no escuchaste mi consejo? Es bueno que estés muerto para que no puedas seguir dañando al clan Iragi, pero, después de todo, eras mi hermano menor inútil. Danshin. Iragi Sarutobi sacudió la cabeza, en voz baja, con el característico tono molesto de una persona mayor. Te dije hace mucho tiempo que buscar un éxito rápido y tomar riesgos extremos eventualmente conduciría a una reacción violenta. El asiento del jefe de la comisión Kanjou no está destinado a ser sentado de esa manera. Pero simplemente no me escuchaste, siempre pensando que yo era demasiado conservador y bloqueando tu camino. Ahora el camino ha llegado a su fin. Parecía estar hablando al aire, o tal vez completando una última despedida. Después de terminar esto, se volvió hacia Kin, inclinándose aún más, con un tono respetuoso pero no adulador.
Señor Rey de Fontaine, este anciano es Hiiragi Sarutobi, actualmente administrador de la Comisión Kanjou. Dado que Hiiragi Danzo ha sido llevado ante la justicia, todos los asuntos del patrimonio pueden ser manejados temporalmente por este anciano. ¿Cuáles son tus órdenes, señor? Kim ignoró su complejo monólogo interior y el drama familiar, empujando la gruesa pila de expedientes que el sirviente había traído con miedo frente a él. Traiga a todos los de esta lista aquí dentro de 1 hora. La acción de Kim fue como ordenar de un menú, solo que los artículos eran un poco especiales. Hiiragi Sarutobi tomó la lista y con solo una mirada, sus párpados temblaron violentamente. La lista era larga y densa. Hiiragi Sarutobi reconoció muchos de los nombres. La mayoría eran los tenientes capaces que Hiiragi Danzo había promovido vigorosamente durante los últimos días. Sabía lo que significaba esta lista. Esta iba a ser una gran purga. Hiiragi Sarutobi respiró hondo, no preguntó por qué y ni siquiera mostró una pizca de vacilación. Él simplemente asintió, dobló con cuidado la lista y la guardó en su bata. Por favor, espera un momento, señor. Se dio la vuelta, hizo una seña de varios asistentes de rostro pálido que estaban afuera de la puerta y dio algunas instrucciones rápidas en voz baja. Esas personas estaban aterrorizadas al principio, pero luego, bajo la mirada tranquila pero incuestionable de Hiiragi Sarutobi, apretaron los dientes, aceptaron las órdenes y se apresuraron a salir. Durante un tiempo, dentro y fuera de Kanjou Commission State, todo fue un caos. La otrora grandiosa e imponente mansión ahora era como un avispero perturbado. Pasos apresurados, gritos aterrorizados, sonido de objetos volcados, llantos reprimidos y sonidos diversos se mezclaban, extendiéndose junto con una atmósfera de pánico cada vez más espesa. Paimon se escondió detrás de Lumine, mostrando solo sus grandes ojos, observando la desordenada escena afuera, y le susurró a Lumine. ¿Quién va a comenzar a razonar otra vez? Lumine se dio unas palmaditas en la cabecita con impotencia. Tonto Paimon, hablas demasiado. Zhongli se paró junto a la ventana, mirando la caótica escena afuera. Una taza de té caliente apareció en mi mano sin que me diera cuenta. No sé de dónde la sacó. Sopló suavemente sobre él, con sus ojos dorados sumidos en sus pensamientos. Clorinde estaba detrás de Kim con una espada, ignorando el caos circundante, su mirada era tan afilada como una espada. Lynette permaneció en silencio, pero de alguna manera encontró un paño suave y limpio y comenzó a limpiar una silla aún intacta en el estudio, preparándola para que Kim se sentara en ella. Arataki Ito estaba un poco emocionado, se asomó por la puerta del estudio y murmuró, «Oh, no está mal. Mira a ese tipo que está tan gordo como una pelota». Sus hombres habían intimidado a la vieja bruja muchas veces antes. Bastardo, realmente te lo mereces. Karma es una perra, ¿no? Kuki Shinobu no pudo evitar darse la palma, sintiendo que su futuro era sombrío. Aunque esto es algo bueno, tienes que estar tan obviamente feliz. Estamos ejecutando justicia, no ajustando cuentas personales. El primero en ser invitado fue un funcionario barrigón de mediana edad llamado Momonosuke, responsable de la recaudación de impuestos de los bienes Ritou. Fue arrastrado por 2 soldados, con su túnica de seda cubierta de polvo, su rostro pálido, su entrepierna mojada y su gordo cuerpo temblando por todas partes. Tan pronto como entró, cayó de rodillas con un ruido sordo y se inclinó como un pájaro carpintero. Señor, perdóname la vida. Kim ni siquiera lo miró. Simplemente comparó el nombre y el retrato en la lista y, después de confirmar, asintió con la cabeza a Hiiragi Sarutobi. Hiiragi Sarutobi permaneció inexpresivo y miró al asistente que estaba a su lado. El asistente apretó los dientes, dio un paso adelante y sacó su sable. No. Momonosuke dejó escapar un grito como el de un cerdo sacrificado. El destello de una espada. El grito cesó abruptamente. Hubo un charco de sangre más en el estudio. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 0 comment bote. Capítulo 150. Capítulo 150. Ríos de sangre. Paimon estaba tan asustada que dejó escapar un extraño grito de guayayaya. Enterró toda su cara en el pecho de Lumine, su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. Lumine también miró hacia otro lado. Aunque había experimentado muchas batallas, este tipo de escena puramente de ejecución todavía la hacía sentir un poco incómoda.
Arataki Ito le susurró a Kuki Shinobu. Anin, la forma en que el señor razona es tan directa que realmente me gusta. Kuki Shinobu le puso los ojos en blanco y le susurró. A mí también me gusta, pero ahora no es el momento de hablar de esto. El movimiento de Zhongli de beberte se detuvo por un momento y sacudió levemente la cabeza, pero no dijo nada. Durante la era de la Guerra de los Arcontes, había visto muchas escenas mucho más crueles que esta. Simplemente sintió que olía un poco. El aroma del té había sido contaminado y estas hojas de té eran muy caras. La segunda, la tercera, la cuarta, las personas de la lista fueron traídas una tras otra. Algunos intentaron discutir, otros lloraron y suplicaron clemencia, algunos se desmayaron de miedo y algunos, sabiendo que estaban condenados, se pusieron pálidos y permanecieron en silencio. El método de Kim para manejarlos fue escandalosamente simple. Verificar la identidad, confirmar que estaban en la lista y asentir. Luego, Hiragi Sarutobi o sus asistentes personales llevarían a cabo la ejecución. Sin juicio, sin debate, sin recopilación de más pruebas. Las malas acciones cometidas por estas bestias no estaban ocultas en absoluto. No sabía por qué ese zorro perezoso, Yaemiko, había mantenido estos parásitos cerca. Pero no importó. Como estudiante destacado que había asistido a la universidad, la eficiencia de Kim en el razonamiento era terriblemente alta. El olor a sangre en el estudio se hizo cada vez más intenso. A pesar de que las ventanas estaban abiertas de par en par, ese olor espeso aún persistía. Hiragi Sarutobi ya había hecho traer varios quemadores de incienso, encendiendo el mejor incienso de Inazuma, pero tuvo poco efecto. Paimon pasó de su pánico inicial a mostrarse algo indiferente, incluso empezando a aburrirse. Después de todo, ella no era realmente una niña ingenua. Después de haber viajado por 5 naciones, Paimon había visto innumerables cadáveres. Además, estas personas merecían morir. Paimon flotó hacia Kim, tiró de la manga de su gabardina y susurró. Kim, ¿cuánto falta más? Paimon tiene hambre. Kim la miró, sacó de su abrigo un pequeño pastel especial de Fontaine envuelto en papel encerado y se lo metió en la mano a Paimon. Pronto. Si tienes hambre, ve a comer afuera. Hurra. Paimon felizmente salió volando al pasillo agarrando el pastel, incluso cerrando la puerta pensativamente detrás de ella. Lumina. Gran tonto Paimon, el olor a sangre aquí es tan asqueroso, ¿por qué cierras la puerta? Los trabajos de limpieza continuaron. Cuando aproximadamente un tercio de las personas de la lista habían sido procesadas, comenzó a aparecer un cambio en las personas incorporadas. Un hombre vestido con un traje de Ronin, con una cicatriz en el rostro y ojos feroces, fue escoltado al interior. Pareció intentar resistirse, pero los asistentes del clan Hiragi que lo escoltaban estaban claramente preparados, usando algún tipo de método de restricción que lo dejó incapaz de moverse. Miró mortalmente a Kim, con un gruñido bajo parecido al de una bestia saliendo de su garganta. Kim miró la lista, que estaba marcada. Hiragi Sanshaku, líder Ronin, responsable de la escolta armada de médula ósea cristalizada, métodos crueles, mineros asesinados repetidamente que intentaban escapar o informar a las autoridades. Kim asintió. El rugido del Ronin con cicatrices se convirtió en un chillido desesperado. Una fina cabeza voló por los aires. La siguiente era una mujer de mediana edad que vestía un hermoso kimono, aún conservando su encanto, de un gremio de comerciantes que estaba profundamente en connivencia con la comisión Kanhou. Ella no gritó. Estaba pálida, se mordía el labio con fuerza y miraba a Kim con ojos llenos de resentimiento. La retribución vendrá para ti. Tú, demonio Fontaine. Los dioses de Inazuma no te dejarán ir. Ella maldijo estridentemente. Kim ni siquiera movió una ceja. ¿Retribución? Actualmente les estaba dando represalias en nombre de la gente de Inazuma. De principio a fin, Hiragi Sarutobi era como una máquina sin corazón, solo sabía cómo ejecutar órdenes y su rostro no mostraba ninguna expresión adicional además de fatiga. Kim permaneció inexpresivo, asintiendo constantemente para señalar el inicio de la ejecución. Dentro de la comisión Kanhou, la sangre fluyó como un río. El objetivo de Kim era simple: eliminar las alimañas que se atrevieron a dañar a Fontaine. Zhongli terminó lentamente su taza de té y la colocó suavemente en el alféizar de la ventana. Al mirar el rostro casi frío de Kim, probablemente podría adivinar qué pretendía hacer a continuación. No fue un simple castigo. Quería utilizar el método más violento para cortar el absceso de esta nación terminal de Inazuma. El dolor fue intenso, tal vez incluso fatal. Pero si se lo dejara solo, todo Inazuma tarde o temprano moriría en la corrupción.
Solo, después de extirpar el absceso. ¿Quién llenaría el vacío? ¿Podrían crecer sanamente carne y sangre nuevas? ¿Se generarían nuevos abscesos en otros lugares? La mirada de Zhongli se volvió hacia la ciudad de Inazuma fuera de la ventana. Había dolencias más profundamente arraigadas allí, redes de intereses más complejas y miles de seres vivos luchando en dificultades. Destrucción antes de la creación, se susurró a sí mismo, es más fácil decirlo que hacerlo. El tiempo pasó poco a poco. Los nombres en la lista eran cada vez menos. El estudio se había vuelto completamente inhabitable. Hacía tiempo que Kim se había mudado al patio de invitados exterior, que era relativamente espacioso y tenía una circulación de aire mucho mejor. Hiiragi Sarutobi hizo que la gente limpiara rápidamente la escena, pero ese olor parecía haber empapado a toda la comisión Kanhou. Finalmente, cuando el sol poniente comenzó a teñir el horizonte de color rojo anaranjado, el último nombre de la lista fue tachado. Era un miembro de la rama familiar del clan Hiiragi que se había estado escondiendo en una lujosa villa en algún lugar de Ritou, intentando escapar vestido de mujer. También era uno de los confidentes de Hiiragi Danzo, específicamente responsable de falsificar cuentas para encubrir el flujo de contrabando de médula ósea cristalizada. Cuando lo atraparon, todavía tenía la cara untada de polvos y llevaba una peluca, por lo que no parecía ni hombre ni mujer. Cuando vio a Kim de pie con las manos detrás de la espalda, bañado por el resplandor del sol poniente, y a Hiiragi Sarutobi a su lado con la cara de madera y las esposas manchadas de rojo oscuro, se desplomó por completo, incapaz incluso de pronunciar palabras de súplica. Hiiragi Sarutobi miró a este joven rebelde frente a él, con el corazón retorciéndose de dolor. Pero aún así derramó lágrimas de sangre e indicó a sus asistentes que actuaran. Hiiragi-shima, en tu próxima vida, sé una buena persona. ... Sigue siendo tan hipócrita como siempre, padre. Tampoco hubo piedad en el manejo de Hiiragi-shima. Después del sonido final ahogado de una espada cortando carne, el patio quedó en absoluto silencio. Hiiragi Sarutobi sacó un pañuelo limpio, se secó las lágrimas de sangre, luego caminó hacia Kim y se inclinó profundamente. Señor Rey, las 1047 personas de la lista han sido atendidas. Los expedientes y las cuentas pertinentes han sido sellados y están disponibles para su inspección en cualquier momento. La riqueza acumulada ilegalmente por Hiiragi Danzo y sus compinches está siendo contada. Estimaciones preliminares, valen al menos 50.000 millones de mora. Cuando terminó, un atisbo de amargura inevitablemente se deslizó en su voz. Esta riqueza inimaginable fue la sangre y el sudor de cuántos ciudadanos de Inazuman, la destrucción de cuántas familias de Inazuman. Kim Jong-un, reconociendo la información. No le importaba cuánto dinero hubiera. No estaba interesado en el dinero. Solo le importaba una cosa, dirige el camino, dijo Kim, hacia la comisión Tenryou. El cuerpo de Hiiragi Sarutobi se sacudió levemente, pero inmediatamente bajó la cabeza. Sí. Él entendió. La comisión Kanhou fue solo el comienzo. Este guardián de Fontaine tenía la intención de seguir esta línea y desenterrar las raíces podridas de todo Inazuma, pieza por pieza. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Comment 0 comment. Bote. Capítulo 151. Capítulo 151. Liderando con una bofetada masiva. Mi señor. Estoy muy familiarizado con el camino hacia la comisión Tenryou. Arataki Ito pasó junto a Hiiragi Sarutobi con un zumbido. Su cabello blanco y puntiagudo estaba en alto y sus cuernos de oni carmesí deslumbraban bajo el sol poniente. Frotándose las manos, su rostro estaba lleno de una sonrisa excesivamente ansiosa, su cintura doblada hasta el punto que parecía un camarón. No hay una sola calle o callejón en la ciudad de Inazuma que yo, Arataki Ito, no conozca. Tomar atajos, evitar miradas indiscretas, arrastrarse por las madrigueras de los perros, no, me refiero a tomar el camino rápido. Te garantizo que será rápido y confiable. Por favor síganme por aquí, mi señor. Una vena palpitaba en la frente de Kuki Shinobu. Ella aguantó y aguantó, pero finalmente no pudo más. Dio un paso adelante y le dio una patada con sujeta de madera directamente al trasero de Arataki Ito. Golpe. ¡Ay! Arataki Ito se agarró el trasero dolorido y se abalanzó unos pasos hacia adelante, mirando hacia atrás con inocencia. Anin, ¿por qué me pateaste?
¿Me estás preguntando por qué te pateé? Kuki Shinobu rugió, sus ojos morados se llenaron con la desesperación de cómo terminé siguiendo a este tipo de jefe. Estamos siguiendo a Lord King para encargarnos de los asuntos oficiales. Vamos a purgar el mal. ¿Tienes alguna idea de cómo te ves, inclinándote y arrastrándote, apresurándote a liderar el camino? ¿Cómo me veo? Arataki Ito preguntó sin comprender. Como un traidor en una obra de teatro. Kuki Shinobu apretó los dientes. Estamos del lado de la justicia. ¿No puedes mostrar un poco de la integridad de una persona justa? Oh, oh, oh. Se dio cuenta Arataki Ito, enderezando rápidamente su espalda. Sin embargo, esa sonrisa aduladora de por favor, elógiame no se pudo retraer instantáneamente, lo que resultó en una expresión cómicamente distorsionada. Lo entiendo, lo entiendo. Necesito el aire de un pez gordo, ¿verdad? Se aclaró la garganta, intentó poner rígido el rostro y juntó las manos detrás de la espalda, intentando adoptar una postura majestuosa, pero eso solo lo hizo parecer más tonto. Kim lo miró y casi no pudo contener una risa. Calmando sus emociones, le hizo un leve gesto a Iiragi Sarutobi. Dirige el camino. Sí. Iiragi Sarutobi hizo una reverencia y tomó la delantera fuera de la finca. Arataki Ito se apresuró a correr hacia el costado y la retaguardia de Kim, queriendo actuar como un guardia como Clorinde, pero sin saber qué pose adoptar, sus manos y pies se sentían incómodos y fuera de lugar. Paimon había terminado el pequeño pastel y voló de regreso al lado de Lumine, susurrando. ¿Por qué Ito está actuando tan raro? Siempre fue tonto antes, pero no esto, sediento. Lumine resumió con precisión con una expresión inexpresiva. Exactamente. Paimon asintió vigorosamente. Zhongli lo siguió lentamente, su mirada recorriendo las manchas de sangre en el patio, suspirando para sus adentros. ¿Los métodos de Asura, el corazón del Bodhisattva? Quizás ninguno de los dos. Provocando una perturbación tan masiva. Solo Dios sabe cuál será el resultado final de esto. La propiedad de la comisión Tenryou era incluso más majestuosa e imponente que la de la comisión Kanhou. Altos muros, estrictos puestos de centinela y samuráis con uniforme de armadura Doumaru estaban de pie con espadas desenvainadas y ojos penetrantes. El aire estaba denso con una intención asesina. Detrás de esa intención, también surgían corrientes subterráneas. El jefe del clan, Kujou Kamaji, tenía una habilidad mediocre y un temperamento apacible. Aunque no era malvado, carecía del poder para rectificar las facciones arraigadas y los abusos de larga data dentro de la comisión. Después de que se levantó el decreto Sakoku, la comisión Tenryou tuvo que lidiar con nuevas presiones como la diplomacia y la defensa costera, por un lado. Por otro, no era ningún secreto que varios niveles de generales estaban en connivencia con familias locales, grupos Ronin e incluso las fuerzas Fatui restantes para obtener ganancias. Dos guardias con armadura Doumaru y espadas largas en la cintura estaban de pie con el pecho afuera, sus ojos explorando los alrededores como halcones. Incluso por la noche permanecían erguidos y con expresión seria, como si poseyeran el coraje de 10.000 hombres. Al menos en la superficie. Sin embargo, cuando apareció la figura de ese hombre, las pupilas de los dos guardias se contrajeron repentinamente. Era un hombre alto con una gabardina azul, cabello negro desordenado y semblante feroz. Y en el momento en que apareció este hombre, golpe. Ese latido del corazón, que parecía golpear directamente al alma, resonó una vez más. Los cuerpos de los guardias se pusieron rígidos y sus pupilas se dilataron al límite. Si disfrutas esta historia, puedes leer más de 70 capítulos avanzados en Patreon. Webnovel seguirá recibiendo un capítulo nuevo cada día, pero los lectores de Patreon pueden mantenerse muy por delante. Quizás no sea gran cosa ahora, quizás lo sea más adelante. p@patreon.com/greyhounds. Y si lo estás disfrutando, déjame caer una piedra de poder. Coment 0 Comment Bote. Capítulo 152. Capítulo 152. Querían desenvainar sus espadas. Querían desenvainar sus espadas, pero sus dedos no obedecieron y se retorcían como garras de pollo congeladas. Querían gritar un desafío, pero sentían sus gargantas llenas de arena hirviendo, y solo eran capaces de producir un sonido sibilante de jeje. Las pantorrillas de los dos guardias comenzaron a sufrir calambres incontrolables. El miedo era como una serpiente venenosa, enroscándose alrededor de sus corazones y mordiendo con fuerza. El latido del corazón que había silenciado a todo Inazuma esa mañana ahora se cernía sobre la comisión Tenryou como una sombra física. Ruido sordo. El guardia de la izquierda sintió que le flaqueaban las rodillas.
incapaz de sostenerse por más tiempo, cayó de rodillas. Una gran parte de su entrepierna se mojó y un líquido amarillo pálido fluyó por la armadura de su pierna, extendiéndose hasta formar una mancha oscura en el suelo. Ruido sordo. El guardia de la derecha hizo lo mismo, su rostro estaba pálido como el papel, sus dientes castañeteaban y su entrepierna también se empapó rápidamente. Los dos, como si les hubieran quitado la columna vertebral, se arrodillaron a ambos lados de la puerta de la finca, con las cabezas hundidas profundamente, sin siquiera el coraje de echar un vistazo. Aparte del leve olor a orina, solo había un silencio de muerte en el aire. Arataki Ito vio esto y casi no pudo evitar reírse a carcajadas. Rápidamente se tapó la boca con la mano y le temblaron los hombros. Kuki Shinobu giró la cara y la encontró un poco desagradable. Paimon asomó la cabeza detrás de Lumine, señaló con su dedo meñique a los dos guardias y susurró sorprendida. ¡Guau! Son adultos y todavía se mojan los pantalones. Lumine rápidamente empujó su cabeza hacia atrás. No mires, te saldrán orzuelos en los ojos. Kin no se detuvo, ni siquiera miró estos dos obstáculos en la puerta, y subió directamente a las escaleras de la comisión Tenryou. Hiiragi saludó y respiró hondo y gritó lo más fuerte posible. El guardián de Fontaine, señor rey, ha llegado. Mientras bajaba la voz, una ráfaga de pasos aterrorizados, ruido de objetos y jadeos reprimidos resonaron dentro de la finca. Nadie se atrevió a salir a detenerlos. La puerta principal estaba abierta de par en par. Cruzaron el patio delantero y llegaron al salón principal. Habiendo recibido la noticia, Kujou Kamaji ya había salido corriendo presa del pánico para encontrarse con ellos. Este nuevo jefe de la familia Kujou vestía elegantes túnicas que simbolizaban su estatus. Tenía un rostro refinado, incluso poseía un aire erudito, pero en ese momento su rostro estaba pálido, sus ojos estaban frenéticos y su frente estaba cubierta de finas gotas de sudor. Había oído claramente lo que pasó en la comisión Kanhou. Y sabía por qué había venido este dios de la muerte. Yo, soy Kujou Kamaji, el actual jefe de la comisión Tenryou. Saludos a Lord King. Kujou Kamaji trató de mantener la calma mientras se inclinaba profundamente, pero su voz tenía un inconfundible temblor. No sé qué instrucciones tiene su señoría para nosotros tras su gran llegada. Si hay algo con lo que la comisión Tenryou necesite cooperar, ciertamente lo haré. King no esperó a que terminara. Simplemente levantó su mano derecha casualmente al pasar junto a Kujou Kamaji. Y luego, bofeta. Una fuerte bofetada. Kujou Kamaji ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Era como un hombre golpeado de frente por un jack salvaje en estampida, convirtiéndose en una imagen borrosa cuando fue enviado a volar. Auge. Grieta. Choque. Rompió dos puertas corredizas de papel en sucesión, su cabeza quedó fuertemente incrustada en la pared, dejando solo la parte inferior de su cuerpo expuesta. En la pared, grietas en forma de telaraña se extendían desde su cuerpo como centro. Los ojos de Kujou Kamaji se pusieron en blanco, la sangre se filtró por su nariz y boca, su fina túnica estaba hecha jirones y quedó completamente inconsciente. Fue realmente una bofetada rápida y decisiva. El patio cayó en un silencio sepulcral. Todos los funcionarios de la comisión Tenryou y samuráis que estaban espiando u observando desde las sombras eran como pollos con el cuello apretado, incapaces de emitir un solo sonido. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos compartiéndola contigo. Si fue así, no olvides apoyarnos dejando un me gusta, suscribiéndote a Foxverso y activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo nuevas historias y a hacer crecer esta comunidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Cuéntanos en los comentarios